Nuevamente, mis queridos hermanos, aquí estamos con ustedes con toda la disposición de entrar a la lección número 7 de este apasionante libro de Apocalipsis. La lección 7 tiene que ver con las 7 trompetas. Permítanme ubicarles en el libro de Apocalipsis capítulo 8. Desde el versículo 2 se inician las trompetas justo cuando se abre el séptimo sello. Dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Todo eso marca el inicio de las 7 trompetas que suenan como una especie de juicio. Vale resaltar que hay una relación interesante entre las oraciones y estos juicios que llamamos trompetas. Cuando digo juicios, estoy hablando de cosas que suceden a los impíos, pero que aún suceden con la posibilidad de salvación y de redención. Hay gracia, hay misericordia. No podemos decir que las 7 trompetas son igual a las 7 plagas, no. Ya las plagas serán para destrucción final. Estas todavía están siendo como un llamado, como una atención. Y también es la demostración de que Dios no ha dejado solo a su pueblo. Su pueblo a lo largo de toda la historia, a través de los 7 iglesias, de los 7 sellos y ahora de las 7 trompetas que comienzan con la muerte de Jesús, son una indicación segura de que Dios está atento a nuestras oraciones. Nuestras oraciones, ¿qué piden a Dios? Vindicación, piden a Dios misericordia, piden a Dios justicia. Es como el sello quinto que se abre y ahí están en el altar las oraciones de los santos, el clamor a ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo veremos el mal como triunfando? Pero Dios está. Y la promesa segura es que eso pronto va a llegar a su fin, para dar paso a la historia de redención, de salvación final. Así que estas 7 trompetas son los juicios de Dios sobre la humanidad, recalco, la humanidad rebelde, en respuesta a las oraciones de los santos. Y en segundo lugar, las trompetas vienen a continuación de la muerte de Jesús. El hecho de que el fuego recae a los habitantes da la gran impresión y seguridad de que es respuesta a las oraciones de los santos. Ahora, ¿qué significan realmente las trompetas, Pastor Javier? Cada vez que estos eventos toman lugar en el cielo, ocurre algo en la tierra. Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos que las trompetas o el shofar estaba hecho de cuero de carnero, y estos instrumentos se tocaban por el sacerdote. Para la oración se tocaba el shofar, cuando iban a la guerra se tocaba el shofar. La vida de Israel estaba marcada por la trompeta, las fiestas también. Y aquí está relacionado el toque de las trompetas con la oración, lo que usted mencionaba. Es una respuesta de Dios para juzgar a aquellos que han perseguido a su pueblo a través de la historia. Es decir, están enmarcadas desde iniciando con la primera trompeta y la segunda trompeta, que tienen que ver con aquellos que persiguieron al pueblo de Dios. Encontramos a Jesús orando: Jerusalén, Jerusalén, cómo el Señor quiso salvar a su pueblo, pero los líderes se opusieron a su obra, y finalmente Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida, y Jerusalén fue destruida en el año 70, así lo vemos en la historia. Entonces, la primera trompeta está relacionada con la destrucción de Jerusalén. La segunda trompeta nos habla también del Imperio Romano, quien se encargó de perseguir. Sabemos que Pablo fue decapitado por Nerón. Luego Juan, el vidente de Pasmo, que escribe esta revelación,
fue puesto en prisión también en la isla de Pasmo, y el Imperio Romano se encargó de perseguir a los hijos de Dios, y el Señor también juzgó al Imperio Romano. Y luego vemos la Edad Media, ahí vemos la tercera y la cuarta trompeta, por la cual hubo una oscuridad, porque la palabra de Dios escaseó, la tradición, y Dios juzgó también a la Edad Media también. Y luego vemos la quinta y la sexta trompeta. Antes de la Reforma Protestante, cuando surge Lutero y todos estos hombres que ponen la Biblia como el fundamento de la fe, solo Escritura, solo Biblia, solo Cristo, solo gracia, y se oponen a la indulgencia y a todo un sistema falso de adoración, y que prosigue después de la Reforma Protestante. Tenemos ahí la quinta y la sexta trompeta. Y aquí entonces nos está mostrando que Dios está respondiendo el clamor de sus hijos hasta que llegue la vindicación final. Ellos oran y el Señor responde esas súplicas, y ahí vemos el toque de las trompetas, la intervención de Dios, como el pueblo diciendo: Señor, sálvanos, ayúdanos, y el Señor interviene. Es bueno tener presente esto. El Señor nos llamó a ser parte de su iglesia, y esto va a requerir de algún sacrificio, va a requerir de pasar por dolor. Sí. El Señor no nos va a librar de esto antes de su venida, pero qué bueno es saber que cuando Él venga por segunda vez, ya las cosas serán distintas. Por eso tenemos que tener paciencia, y está la paciencia de los santos, como dice el mismo libro de Apocalipsis. Ahora, pasando ya, dejando las trompetas, pasamos al capítulo 10, y allí se nos hace referencia a un librito abierto y al ángel. ¿Qué significa eso, Pastor Jenner? Sí. Entonces, la sexta trompeta nos llevó ¿a dónde? Al tiempo del fin. Y antes que suene esta trompeta, antes que suene la séptima trompeta, perdón, tenemos un interludio, un momento especial allí en el cual se abre este librito, se encuentra este librito abierto. Y nosotros vemos aquí algo muy interesante, porque estamos ya en el tiempo del fin. Y para llegar en este momento nosotros tenemos que ver en la Biblia, de acuerdo a Daniel y Apocalipsis, vemos que se han dado especialmente esa gran profecía de los 2300 días, que empezó en el año 457 y que terminó en 1844. Pero entre medio de eso tenemos la profecía de 2260 días, y esa profecía acaba justo cuando empieza ese tiempo del fin, en 1798. Lo fascinante aquí es que Elena de White dice que después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1840, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. La última profecía larga que Dios nos da es esa. Y podemos recordar y pensar cuando Jesús dijo en Hechos 1:6: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su potestad. Nosotros no podemos estar pensando que habrá otro tiempo o poner fechas de algo específico, sino confiar en que Dios está en control de todo. Así es. Ahora, ¿y ese librito, Pastor Javier? En la Biblia encontramos la experiencia de dos personajes, Jeremías y Ezequiel, a quienes se les dice comer el libro, y es entenderlo, es digerirlo, es comprenderlo y luego darlo. Ellos dieron su mensaje, pero sabemos cuán amargo también fue. Jeremías fue rechazado, y también Ezequiel, ¿no?, con los judíos que habían estado ya fuera de Jerusalén en el exilio. Entonces aquí nos muestra que Juan toma la experiencia de ellos, y ahora Juan también dice que se le dice a Juan: come el libro, pero ahora es amargo en su vientre. Y es la experiencia del pueblo de Dios. Sabemos que hay un libro sellado, el libro de Daniel, nos presenta una profecía de tiempo, como hablaba el pastor Jenner, que nos lleva hasta el periodo de 1844, la profecía de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas. Y vemos que en la historia la profecía se cumple. Y es así cuando llegamos a un gran despertar, que lo pueden encontrar en la internet, en los libros de historia. El segundo gran despertar religioso, cuando la gente se vuelca en la búsqueda de las profecías. Teólogos en Europa,
en Estados Unidos, de todas las religiones se vuelcan a buscar y entonces encuentran una profecía de tiempo. Y ahí es donde el movimiento millerita se hace presente con William Miller, cuando él proclama el advenimiento de Jesús y llega el 22 de octubre de 1844 y Cristo no regresa. Claro, ahí hay también toda una serie de eventos que ocurrieron en el cielo. Sin embargo, se le dice, es necesario que profetices otra vez. Toda nación, tribu, pueblo y lengua, es lo que vemos en el capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles. Es decir, Dios levanta un movimiento para proclamar su verdad presente. Y luego el capítulo 11 nos lleva a un mensaje trascendental, que es el mensaje del santuario celestial. Una verdad presente para nuestra generación, que Cristo está haciendo algo a favor de la humanidad y Él hará justicia. Así es. ¿Y quiénes son los 2 testigos? Elena de White dice en El conflicto de los siglos: estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios, y ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los 2 testigos representan a la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No se los puede separar. Es interesante que vemos que en Apocalipsis 11, vemos que algo ocurre con estos testigos. Y nosotros vemos que este asesinato de estos testigos se aplica históricamente al ataque ateísta, ataque ateo contra la Biblia y la abolición de la religión, especialmente en términos de la Revolución Francesa, allí al terminar el siglo XVIII. Pero luego algo ocurre, que estos testigos resucitan y nos da a entender pues que después de la Revolución Francesa hubo un reavivamiento especial y se restauró la Biblia. Y nosotros sabemos, como nos dice en Apocalipsis 18, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran voz, poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Dios siempre mantiene a su palabra, a pesar que muchos han tratado de sacarla del camino. Dios siempre la restituye y, como dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Muy bien, muchas gracias, colegas. Ha sido interesante el estudio de las trompetas. Y resalto, desde la 6ª a la 7ª trompeta se abre ese paréntesis donde hace referencia a los testigos, al librito, al ángel y todas esas cosas tan interesantes para nosotros, los hijos del Señor. Pero finalmente la 7ª trompeta es tocada y es la señal final de que los acontecimientos de esta tierra llegan a su fin, para dar lugar a algo mejor. Pero los capítulos que siguen demostrarán los acontecimientos necesarios para concluir la historia de este mundo. Vale resaltar que al tocar la 7ª trompeta, la ira de las naciones contra los hijos de Dios es terrible. Pero va a ser necesario la ira de Dios para destruir a los impíos. Podemos concluir, compañeros, respecto a las fechas, porque hay una tentación muy grande a poner fechas a eventos apocalípticos, pero es claro que hasta 1844 hubo profecía de tiempo. A partir de allí no es saludable, no nos hace bien seguir poniendo fechas. Y esto dice la señora White: vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Mantengámonos fieles al Señor. No nos debe preocupar cuándo es que viene Jesús. Lo que nos interesa es que Él viene y que mientras viene tenemos una tarea, una misión que cumplir. Ser las trompetas para anunciar que lo que está por venir es grande y maravilloso. Que Dios les bendiga, mis amados, y que en esta semana al estudiar el libro de Apocalipsis podamos profundizar más. Es nuestro deseo y oración.